Muy buenas, mi nombre es Josué Martínez y esto es la clase de control de calidad con el ingeniero Marlon Mejía en la sección de las 800. Vamos a estar hablando del control de calidad en lo que es las imágenes de tomografía computarizada y vamos a ver varios conceptos. Para ir avanzando e ir a lo más preciso, vamos a hablar de lo que es el control de calidad. El control de calidad más que todo en las TC o en las tomografías computarizadas. Entonces, para esto vamos a entender dos diferencias. En las radiografías convencionales siempre vamos a obtener factores que se pueden expresar y que se pueden diferenciar como lo que es la resolución espacial, la resolución de contraste y lo que es el ruido. Vamos a poder diferenciar esto en una radiografía convencional y la vamos a poder observar. Pero lo que es en una tomografía computarizada es distinto. Vamos a observar siempre estos factores de ruido, de lo que es resolución espacial, resolución de contraste, pero a la vez vamos a ver otros factores más como lo que es la linealidad y lo que es la uniformidad o lo que tienen en relación conjunto. ¿Y por qué? Vamos a poder expresar esto y lo vamos a poder medir, ya que esto sí nos permite la tomografía computarizada. ¿Por qué hablamos de uniformidad y de linealidad? Pues hablando de lo que es uniformidad y lo que es linealidad, vamos a hablar de lo que es la resolución espacial. Y lo que es en la resolución espacial, vamos a entender que existen lo que es una matriz, lo que conforma esta matriz por medio de lo que son píxeles, voxeles y lo que es un espesor de corte, lo cual determina la anatomía que se está proyectando en lo que es en una tomografía computarizada y lo que se está obteniendo a través de ello. Entonces vamos a ver que en una resolución espacial consta de que nosotros tengamos una excelente resolución de espacial, los píxeles y lo que es el voxel. El voxel siempre se determina a través de lo que es el espesor de corte que nosotros vamos a estar observando para así saber también lo que es la profundidad del voxel, que siempre va a ser la profundidad al cubo, para que nosotros podamos comprender estos factores. Y asimismo vamos a poder ver ahorita por qué es que estas se pueden expresar y no solamente diferenciar, sino que también las podemos medir. Entonces, vamos a comprender primero que en una matriz, por ejemplo, o en la resolución espacial de la tomografía computarizada, si nosotros tenemos lo que son los píxeles a mayor tamaño, vamos a tener problemas para tener una resolución espacial adecuada. Pero el píxel, cuando el píxel es de menor tamaño, vamos a decir que la matriz no va a poder abarcar mayor cantidad de píxeles, por lo cual no va a poder a observar o vamos a poder observar lo que es una anatomía con mayor detalle en lo que es la tomografía computarizada. Por ejemplo, entendemos que lo que es la tomografía computarizada, yo puedo tener lo que es esta anatomía, por ejemplo, y en esta matriz voy a tener determinado lo que son la cantidad de píxeles que puedo ver yo en esta estructura. Hasta aquí yo tengo lo que es la matriz del corte que me determinan en la tomografía computarizada. Pero también vamos a determinar lo que es el espesor de corte, que a través de lo que es el espesor de corte yo voy a determinar el tamaño del voxel y voy a poder determinar también a la vez lo que es la profundidad del voxel. Entonces, de esta matriz sabemos que tenemos los píxeles, que están determinadas cantidad de píxeles y el tamaño del píxel, pero también vamos a determinar lo que es el voxel. Entonces, el píxel siempre va a ser lo más próximo que me va a terminar la imagen y el voxel va a ser la profundidad y el tamaño que yo voy a tener de este corte. Entonces, por ejemplo, este alto y este ancho me va a determinar lo que es el voxel y esta parte de la cara superior me va a determinar todo lo que es este marco, lo que es el píxel. Entonces, así es como se determina nuestra matriz para que nosotros podamos entender lo que es la resolución espacial. Entonces, para poder determinar cuál sería, por ejemplo, si tenemos una columna vertebral o si tenemos una tomografía de abdomen y nosotros queremos determinar cuál es el tamaño del objeto, donde también vamos a estar hablando más adelante de lo que es esto de la frecuencia espacial, pero con relación a lo que es objeto, la imagen
y lo que es la frecuencia espacial, que tiene mucha relación con la calidad de la imagen en tomografía computarizada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una imagen, por ejemplo, que se obtuvo del objeto que se estaba obteniendo. Entonces nosotros queremos determinar cuál es el tamaño, pero ahorita vamos a determinar primero cuál es el tamaño del píxel. Entonces, para obtener lo que es el tamaño del píxel, primero vamos a ejecutar la siguiente fórmula y sabemos que nuestra fórmula es el campo de visión, que va a ser el FOV, y también lo que es el tamaño de la matriz. Entonces, por ejemplo, voy a poner que tengo un campo de visión de 20 centímetros entre lo que es mi matriz, que puede ser que use una matriz de 1000 por 24, 1024 por 1024, 512 por 512, o puede ser que use una matriz de 128 por 128. Vamos a poner una matriz de 512. Sabemos que tenemos nuestra matriz de 512 píxeles. Entonces, vamos a determinar cuál es el valor, pero para eso vamos a convertir lo que son estos 20 centímetros a lo que son milímetros, que serían 200, entre los 512 de matriz. Sabemos que 512 por 512, ¿verdad? Lo hice ahí para reducir un poco más el tiempo de lo que estamos haciendo. Bien, entonces en la calculadora vamos a determinar, creo que esto nos da un valor de 0.4. 200 entre 512 nos va a dar a un valor redondeado de 0.4. 0.4. Esto va a ser lo que nos va a determinar el tamaño de lo que es nuestro píxel. Entonces, al tener nosotros el tamaño de nuestro píxel, que va a ser nuestra cara próxima que estamos visualizando, entonces vamos a determinar ahora cuál va a ser el tamaño de profundidad de lo que es el voxel. Entonces, para determinar nosotros el tamaño de nuestro voxel, voy a borrar esto aquí, tenemos 0.4 el tamaño de píxel, entonces vamos al tamaño de voxel. La fórmula para el tamaño de voxel va a ser nuestro tamaño de píxel, nuestro tamaño de px, perdón, aquí sería, vamos a ver, aquí sería para obtener lo que es el voxel al cubo, ¿va? Recordemos que es al cubo, vamos a tener lo que es el tamaño del píxel, esto va a ir al cuadrado, por lo que va a ser aquí nuestro espesor de corte. Tenemos aquí. Entonces, bien, para determinar esto, entonces venimos nosotros y el valor que nos dio del tamaño de píxel fue 0.4 al cuadrado por el espesor de corte. Recordemos que este factor del espesor de corte siempre lo determinamos en tomografía computarizada y esto nos va a ayudar a identificar cuál va a ser la profundidad de nuestro voxel. Entonces tenemos aquí el espesor de corte, vamos a decir que es de 5 milímetros. Y vamos a calcular esto. Entonces, nuestro cálculo tiene que ser 0.4 a la 2 y nos va a determinar lo que son nuestro valor, 0.16. Bien, para lo siguiente entonces multiplicamos por 5 y esto nos va a dar un valor de 0.8. Ese va a ser el tamaño de nuestro voxel en lo que es esta matriz de 512 que estábamos calculando en este momento. Así es como calculamos nosotros el tamaño de nuestro voxel y también tenemos lo que es el espesor de corte. Entonces, avanzamos con lo siguiente. Hablamos que la resolución espacial se determina de esta manera. Entonces, para ser preciso ahora vamos a hablar lo que es la frecuencia espacial. Y aquí viene un punto muy importante que voy a querer hablar en esta cuestión. Entonces, vamos a visualizar la imagen que les voy a presentar aquí en el video que van a estar viendo allí. Es una imagen donde está una imagen que es el objeto original y la imagen que se obtiene a través de la tomografía computarizada. Y a la par vamos a estar viendo lo que es un par de líneas que nos sirve para identificar lo que es la frecuencia espacial del equipo que tenemos. Entonces, esto se va a determinar a través de ¿qué?
vamos a medir esto? Bueno, sabemos que nos habla el libro de lo que son las MTF. Las MTF nos sirven para lo que es la obtención de la frecuencia de modulación o la modulación de frecuencia. Entonces, estas MTF significa que son un sistema para poder interpretar o leer gráficas, y estas gráficas son los pares de línea o las frecuencias mismas que nosotros vamos a estar interpretando de lo que es el equipo de tomografía computarizada. Entonces, las MTF nos ayudan a determinar las gráficas. Por ejemplo, las MTF, nosotros a través de las MTF yo puedo poder identificar cuánto es la frecuencia, si la frecuencia es baja, si la frecuencia es alta, si la frecuencia es alta, para poder observar lo que son estructuras anatómicas más pequeñas. Recordemos que cuando la frecuencia es baja, solo nos va a permitir visualizar lo que son estructuras grandes, pero cuando nuestra frecuencia llegue a ser alta, hablamos que la señal es más alta, entonces va a poder observar lo que son las estructuras pequeñas. Y esa es la ventaja que tenemos en la tomografía computarizada, que podemos observar a la vez las estructuras macro como las estructuras micro que se ven en lo que es la anatomía del paciente, ya sea abdomen, columna vertebral o cualquier estructura anatómica que vamos a visualizar. Entonces, vamos a hablar que la frecuencia espacial siempre se va a determinar por lo que es la resolución espacial en parte, y lo que es en parte de lo que es siempre los pares lineales. Los pares lineales hablamos de pares lineales a través de esto. Los pares lineales se van a determinar por estos espacios que yo pueda tener de lo que son de lo que es el contraste que me determina la imagen. Entonces, esto se usa también en cámaras digitales, en todo equipo, para saber su lente, para saber si el lente que se está usando para poder observar las imágenes está en la calidad adecuada y puede observar y tener detalles de los contrastes de la imagen. Lo mismo sucede en un equipo de tomografía computarizada, porque como es digital, igual tiene que saber procesar la imagen a través de lo que es los medios a través de lo que es los contrastes, no los medios, los contrastes de la misma imagen. Entonces, la frecuencia nos ayuda para eso. Entonces, vamos a ver cómo medimos nosotros cuánto es el tamaño de un objeto. Por ejemplo, si yo quiero medir el tamaño de un objeto para poder determinar cuánta es la frecuencia con la que se está determinando este mismo objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto que, por decirlo así, nuestra fórmula siempre va a ser 1 entre tanto. Entonces, tenemos aquí que nuestro objeto, por decirlo así, tiene un tamaño. Vamos a ver esta fórmula aquí ahorita. Por decirlo así. Vamos a ver. Tenemos aquí que yo quiero calcular lo que es la frecuencia o la resolución espacial. Bien. Entonces, vamos a determinar eso y me dicen, por ejemplo, que nosotros tenemos una resolución de contraste, por ejemplo, limitante, o puede ser que nosotros tengamos lo que es un espesor, pero para esto, a ver si me acuerdo de la fórmula. Bien, tenemos aquí determinado. Vamos a ver lo que es la resolución espacial. Y vamos a determinar la resolución espacial de este siguiente equipo. Entonces vamos a tener que determinar cuántos son los pares lineales de esto. Por ejemplo, si en un equipo para el tamaño de este grosor voy a determinar y voy a decir que tengo 5 pares lineales sobre lo que es centímetros. Bien, entonces lo tenemos ahí. Sabemos que este es el tamaño de 1 centímetro. Vamos a hacer la conversión de lo que es esta fórmula a lo que son milímetros. Entonces, vamos a eliminar lo que es centímetros y vamos a pasar esto a milímetros. Entonces sería 1 centímetro es igual a lo que son 10 milímetros. Y esto es más pequeño que milímetros todavía. Entonces, y vamos a ver lo que es 5 pares lineales sobre lo que son entonces milímetros. Bien, tenemos aquí la división. Vamos a dividir 10 entre 5
y esto nos va a dar un resultado de lo que va a ser 2. 10 entre 5 y nos va a dar 2 pares lineales por milímetro. Entonces, al determinar lo que es los pares lineales, vamos a entender entonces que prácticamente este par lineal, si seguimos en la división, nos va a dar a 1. Un par lineal por milímetro. Entonces, esto es lo que determina el tamaño de nuestro objeto que vamos a tener en la resolución espacial. Entonces, ahora, ya teniendo lo que es esta parte de lo que es el objeto, vamos a determinar entonces cuánto va a ser la frecuencia que vamos a necesitar para nosotros determinar lo que es el objeto. Entonces, tenemos aquí entonces lo que es la frecuencia espacial, que va a ser SF entre, por decirlo así, si nos dicen que tenemos un contraste de 0, una resolución de contraste de 0.65, por ejemplo, y nosotros queremos calcular cuánto sería esto, vamos a entender que el contraste del objeto va a ser 1, 0.65 va a ser el contraste del objeto más 0.65. Esto es lo que nos va a determinar en lo de la imagen. Entonces, al tener esto, lo que vamos a hacer es sumarlo y esto nos va a dar un total de 1.3. Eso va a ser aproximadamente. Bueno, y aquí viene el procedimiento. Esto es lo primero para que nosotros podamos determinar lo que es la frecuencia espacial. Teniendo lo que es esta frecuencia espacial, que sería en este caso sería para el lineal siempre, creo, así sería. Vamos a dividir, entonces sería 1 entre lo que va a ser nuestro 1.3 par lineal de frecuencia. Entonces, vamos a llevar esto a la conversión siempre y vamos a entender que esto serían 10 milímetros entre lo que es 1.3 pares lineales. Entonces, bien, venimos nosotros y vamos a calcular esto, serían 10 entre 1.3. Y nos va a tirar nuestro par lineal que va a ser de 7.7. Entonces, nuestro par lineal de lo que es la frecuencia espacial va a ser 7,7. Esto va a ser prácticamente el total de lo que vamos a tener nosotros en lo que es nuestra frecuencia espacial para el objeto que estábamos identificando. Bien, entonces, entendimos aquí lo que es en este video, lo que es determinar qué es control de calidad, qué es la resolución espacial y qué es frecuencia espacial y cómo la determinamos. Bien, en el objeto que estábamos viendo en las imágenes, entonces estábamos viendo que en el objeto de acá, de la izquierda, a diferencia del objeto de la derecha, en el objeto de la derecha vamos a ver objeto e imagen. Están determinados siempre por una línea para de menos 50 a 100 o de menos 100, menos 50, 0, 50 a 100. Eso nos sirve para identificar cuánto es la calidad de la imagen que estamos obteniendo. Si en la gráfica siempre nos va a decir que en el objeto original va a tener bordes más detallados, pero lo que es en la obtención de la imagen, los bordes van a ser un poco más borrosos. En el par de líneas nos va a servir para identificar lo que es la resolución de contraste, así como para identificar lo que son los pares lineales o el interespaciado que puede haber en la frecuencia. Recordemos que si las frecuencias son más grandes, entonces aquí vamos a determinar el espacio que va a haber en cada uno de ellos, pero entonces nos va a decir que solo vamos a poder visualizar estructuras grandes. Cuando la frecuencia es más alta, entonces vamos a poder visualizar las estructuras más pequeñas. Esto es lo que íbamos a hablar en el video de hoy, del control de calidad en la tomografía computarizada con respecto a ese tema del control de calidad, lo que es frecuencia espacial y lo que es resolución espacial y siempre a la calidad del equipo. Muchas gracias.